Bueno, estimados estudiantes, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, dada la siguiente función, f de x, que es igual a e elevado a la x más 2 menos seno de x cuadrado más 8x cubo, hallar f de menos 1, f de 3, f de a menos b, f de z y f de a por b. ¿Listo? Veamos cómo hacemos esto. Bueno, para evaluar una función que es f de x, una función f de x, que la variable independiente es x, acá está x. Lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando lo que se nos pida en vez de este x. Una vez que cambiemos este x, en todas las x vamos a cambiar por ese valor. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos pide es f de menos 1. F de menos 1. ¿Listo? F de menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de este x, lo estoy reemplazando menos 1. Por tanto, donde haya x le pongo menos 1. Donde haya x le pongo menos 1. Ahora, aquí mucho cuidado. Cuando tengan un signo negativo, para no equivocarse, siempre pónganle paréntesis, ¿ya? Siempre pónganle paréntesis, ¿no? Para que se entienda que todo este menos 1 está elevado al cuadrado, ¿no? Acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Menos 1 al cubo. Listo. Eso nomás es, ¿listo? Lo que estamos reemplazando en vez de este x, acá hemos reemplazado menos 1. Donde había x, reemplazamos menos 1. Y bueno, el consejo, siempre que sean números negativos, poner entre paréntesis cuando haya potencia. Bueno, haciendo operaciones acá, ¿qué es lo que tengo? Sería e a la 2 menos 1 es 1, simplemente me queda e menos seno de 1 al cuadrado. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? Sería seno de 1. Y menos 1 al cubo es menos 1. Menos 8, ¿no? Eso sería la respuesta. El otro valor que nos pide es hallar f de 3. F de 3. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Donde había x, reemplazamos 3, ¿no? En vez de x ponemos 3. En vez de x ponemos 3. En vez de x ponemos 3, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor. Cuando es positivo ya no hay tanto lo del paréntesis porque es positivo, ¿no? Entonces acá sería e a la quinta menos seno de 9 y 3 por 3 por 3, 27 por 8. Bueno, ahí sí me pueden ayudar. 27 por 8. 216. 216. Gracias. 216. Bueno, el otro que nos pide en el ejercicio dice hallar f de a. Bueno, eso sería lo mismo, ¿no? F de a igual. Entonces acá lo mismo, en vez de x simplemente estoy poniendo a. Lo único que tengo que hacer, en vez de x le pongo a, en vez de x le pongo a, y en vez de x le pongo a. Nada más, eso sería. Acá no se puede simplificar casi nada. Lo otro que me pide es hallar f de a menos b. F de a menos b. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Donde había x, reemplazo a menos b, ¿no? Donde había x, acá hay un x, que pongo a menos b. Acá hay x, acá sí tendríamos que poner paréntesis por si acaso, a menos b. Y acá, de la misma manera, a menos b. Listo. Eso sería f de a menos b. Luego lo que nos pedía era f de z. F de z. ¿Qué tenemos que hacer?
Lo mismo, donde había X, en este caso le pongo Z. En vez de X le pongo Z. Y en vez de X le pongo Z. Qué sencillo, ¿no? Y bueno, lo último nos pide F de A por B. F de A por B. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de X ponemos en este caso A por B. Acá sería A por B. En vez de este otro X, A por B. Y en vez de este último X, A por B. Y ese sería las evaluaciones de las funciones en base a lo que nos han solicitado.